No hay lugar para ti en el auto, me dijo mi hijo. Yo ya tenía otro plan. El sonido de las puertas del auto cerrándose resonaba como un disparo en mi pecho. La lluvia golpeaba el asfalto de Guadalajara mientras yo permanecía de pie con mi maleta, empapado, viendo las luces rojas desaparecer en la esquina. No hay lugar para ti en el auto. Fueron sus últimas palabras antes de arrancar. Mi único hijo, Javier, me había dejado atrás como si fuera un estorbo. Pero él no sabía que en ese instante yo ya llevaba en el bolsillo el documento que lo cambiaría todo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es José Ramírez, tengo 72 años y durante 50 de ellos construí todo lo que tuve junto a Dolores. La casa de 2 pisos en la colonia americana de Guadalajara no llegó sola. Cada ladrillo representa una hora extra en la fábrica textil. Cada ventana es el salario de un domingo perdido. Cada habitación guarda el eco de nuestras risas y peleas, de nuestros sueños compartidos cuando aún éramos jóvenes y creíamos que el amor y el trabajo duro bastaban para conquistar el mundo. El olor a café de las mañanas todavía parece flotar en la cocina, mezclado con el aroma del pan dulce que Dolores horneaba los domingos. Pero hace 3 años que ese aroma se fue con ella, dejándome solo en estas paredes que ahora parecen demasiado grandes, demasiado vacías, demasiado llenas de recuerdos que duelen como cuchillos en el pecho. Dolores Medina era el tipo de mujer que iluminaba una habitación solo con entrar. Su risa contagiosa llenaba cada rincón. Sus manos ásperas de tanto trabajar en el jardín siempre encontraban la forma de acariciar mi rostro con ternura infinita. Cuando murió de un infarto fulminante mientras regaba sus geranios, sentí que me arrancaban el alma. El médico dijo que fue rápido, que no sufrió. Pero yo sí. Yo sigo sufriendo cada maldito día que despierto y su lado de la cama está frío cada vez que preparo café para 1 en lugar de 2, cada vez que miro el jardín y los geranios siguen floreciendo sin ella. Javier nació cuando yo tenía 30 años y Dolores 28. Fue nuestro único hijo después de 3 pérdidas que casi destrozan a mi esposa. Lo criamos con todo el amor del mundo, le dimos educación universitaria, lo vimos graduarse como ingeniero civil con honores. Dolores lloró de orgullo ese día, y yo sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. Pero algo cambió cuando él conoció a Verónica Ortega. Esa mujer de sonrisa falsa y ojos calculadores entró en nuestras vidas como una tormenta silenciosa, y poco a poco fue envenenando la relación entre mi hijo y yo. Al principio fueron comentarios sutiles. «Don José, ¿no cree que ya es hora de descansar? Javier trabaja tanto, necesita su espacio. La casa es muy grande para una sola persona, ¿verdad?» Dolores los ignoraba. Me tomaba de la mano y me recordaba que nuestra casa era nuestro santuario. Pero cuando ella murió, Verónica intensificó su campaña. Javier empezó a visitarme menos, sus llamadas se volvieron esporádicas, sus palabras más frías. La distancia entre nosotros crecía como un abismo que yo no sabía cómo cruzar. La única luz en esta oscuridad es Camila, mi nieta de 17 años. Esa muchacha tiene los ojos de Dolores, la misma calidez en la mirada, la misma forma de inclinar la cabeza cuando escucha con atención. Viene a visitarme a escondidas, cuando su madre está trabajando y su padre en alguna reunión de negocios. Se sienta conmigo en la sala, me hace preguntas sobre cómo era la vida antes, cómo conocía a su abuela, qué soñábamos cuando éramos jóvenes. Y yo le cuento, porque en esos momentos siento que Dolores sigue viva a través de ella. El auto viejo está en el garaje, cubierto con una lona gris que acumula polvo. Es un Chevrolet Impala del 79, color azul marino, el mismo que compré cuando Javier tenía 5 años. Dolores y yo ahorramos durante 2 años para comprarlo.
Recuerdo el día que lo trajimos a casa, cómo ella pasó la mano por el capó brillante y me besó con una sonrisa que iluminaba más que el sol de julio. Ese auto nos llevó a Vallarta en vacaciones, a Morelia para visitar a la familia, al hospital la noche que Dolores dio a luz. Cada rayadura, cada mancha en los asientos, cada ruido del motor cuenta una historia de nuestra vida juntos. Javier sabe lo que ese auto significa, o al menos debería saberlo, pero últimamente solo veo números en sus ojos, cálculos fríos de cuánto vale cada cosa, cuánto puede obtener de lo que construimos con sudor y lágrimas. Verónica lo ha convertido en alguien que no reconozco, alguien que mira a su propio padre como un obstáculo entre él y su herencia. La palabra herencia me revuelve el estómago, como si yo ya estuviera muerto, como si solo fuera cuestión de tiempo antes de que puedan repartirse todo sin tener que fingir que les importo. Anoche encontré a Javier revisando papeles en el estudio. No me vio entrar. Estaba demasiado concentrado calculando algo en su teléfono. Sobre el escritorio estaban los documentos del auto, la escritura de la casa, los estados de cuenta del banco. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No dije nada, solo me quedé en la puerta observándolo, preguntándome en qué momento perdí al niño que solía abrazarme y decirme que yo era su héroe. Pero lo que más me duele no es la traición en sí misma, sino darme cuenta de que tal vez nunca fui más que un medio para un fin, que todo el amor que creí darle, todos los sacrificios que hice, fueron solo inversiones que ahora él cobra con intereses de desprecio. Y mientras la noche cae sobre Guadalajara y las luces de la ciudad se encienden una a una, yo me siento en la sala vacía, con una fotografía de Dolores en las manos, preguntándome si ella sabía que esto pasaría, si me está viendo desde algún lugar y llora conmigo por el hijo que perdimos mucho antes de que yo muriera. La invitación decía, reunión familiar, casa de Javier y Verónica, 6:00 p.m. Llegué 15 minutos antes, porque así me enseñó mi padre, porque la puntualidad es respeto, porque pensé que todavía importaba ser el ejemplo para mi familia. El sol de la tarde pegaba fuerte en la entrada de la residencia que Javier compró en Zapopan. Una casa moderna de cristales enormes y jardines perfectamente diseñados que gritaban dinero por todos lados. Toqué el timbre y esperé. Esperé 5 minutos, luego 10. Podía escuchar voces adentro, risas, el tintineo de copas. Volví a tocar. Finalmente, Verónica abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Don José, qué bueno que llegó», dijo con esa voz melosa que usaba cuando había testigos. «Pase, pase, todos están en el jardín». Atravesé la sala impecable, donde cada mueble parecía sacado de una revista de decoración, frío y sin alma, nada que ver con el calor de mi hogar lleno de fotografías y recuerdos. En el jardín trasero había una mesa larga bajo una pérgola blanca, decorada con flores que probablemente costaron más que mi pensión mensual de $3,200. Reconocí a todos, los primos de Verónica, algunos colegas de Javier, el matrimonio de los vecinos. Todos tenían su lugar en la mesa, todos menos yo. Javier estaba sirviendo vino, riéndose de algo que había dicho uno de sus amigos ingenieros. Me vio llegar y apenas hizo un gesto con la cabeza. No se levantó, no vino a saludarme, no me presentó a los invitados que no conocía. Me quedé de pie junto a la mesa, con mi camisa planchada que de repente se sentía vieja y fuera de lugar, con mis zapatos lustrados que parecían gritar mi pobreza comparados con los mocasines italianos de los demás. «Papá, espera un momento, ya veo dónde te sientas», dijo Javier sin mirarme, continuando su conversación sobre un proyecto de construcción en Puerto Vallarta. Esperé, de pie, como un mesero esperando órdenes, como un estorbo que llegó sin avisar a una fiesta exclusiva.
Los minutos se arrastraban como horas y sentía las miradas de los invitados, algunas de curiosidad, otras de lástima. Una señora de cabello rubio teñido le susurró algo a su esposo y ambos me miraron con esa expresión que dice «pobrecito», sin decir una palabra. Verónica pasó junto a mí llevando una ensaladera y soltó en voz alta, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Ay, don José, ya está mayor, se cansa rápido. No se preocupe, en un ratito arreglamos lo de la silla». Se cansa rápido, como si fuera un perro viejo al que toleran por lástima, como si mis 72 años fueran una enfermedad contagiosa. Como si las décadas que pasé trabajando 12 horas diarias para darle a mi hijo una vida mejor no significaran nada más que decrepitud y molestia. Seguí esperando. 5 minutos más. 10. 15. Mis piernas empezaban a dolerme. No por la edad, sino por la humillación que pesaba más que cualquier carga física. Algunos invitados ya habían empezado a comer. El murmullo de las conversaciones llenaba el jardín, y yo seguía ahí, parado como un fantasma que nadie quiere reconocer. Camila salió de la casa y su rostro se transformó al verme. Corrió hacia mí con los ojos llenos de indignación. «Abuelo, ¿por qué estás de pie? ¡Papá!», gritó hacia la mesa. «El abuelo no tiene dónde sentarse». Javier levantó la vista con fastidio, como si mi nieta hubiera interrumpido algo trascendental. «Camila, no grites, ya voy a traer una silla de adentro». «¿Por qué no lo sentaste desde que llegó?». La voz de Camila temblaba de rabia. «Lleva más de 20 minutos esperando». «No exageres, Camila, tu abuelo está bien». Verónica intervino con esa sonrisa venenosa. «Además, a su edad es bueno que esté de pie un rato, ¿verdad, don José?», para la circulación. Las risas nerviosas de algunos invitados fueron como bofetadas. Me sentí pequeño, insignificante, como si todos mis años de vida se hubieran reducido a ser el entretenimiento involuntario de una tarde aburrida. Camila me tomó del brazo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas de vergüenza e impotencia. «Ven, abuelo, vamos adentro, tú no mereces estar aquí con esta gente». Pero Javier se levantó entonces con una silla plegable de plástico en las manos. La colocó en la punta de la mesa, lejos del centro, casi escondida detrás de una columna. «Aquí, papá, siéntate». Una silla de plástico, mientras todos los demás tenían sillas acolchadas de mimbre fino. Una silla de plástico que probablemente guardaban para cuando venía el jardinero. Me senté porque mis piernas ya no aguantaban más, pero sobre todo porque no quería darles el placer de verme quebrarme. Camila se sentó a mi lado en el suelo, en abierto desafío a sus padres, tomando mi mano con fuerza. La cena continuó, y yo fui invisible. Las conversaciones fluían a mi alrededor como si no existiera. Nadie me dirigía la palabra, nadie me incluía, nadie me servía comida hasta que Camila se levantó a traerme un plato. El sabor de la vergüenza era más amargo que cualquier alimento. Verónica contaba una anécdota sobre unas vacaciones en Cancún, y cuando mencionó que habían gastado $22,000 en una semana, me miró con intención, como diciéndome, «Esto es lo que vale la vida real, no tu existencia miserable de jubilado». Pero lo peor vino cuando uno de los colegas de Javier, un hombre fornido de bigote grueso, preguntó, «Oye, Javier, ¿y tu padre vive solo? ¿No sería mejor que estuviera en algún lugar donde lo cuiden?». El silencio fue absoluto. Todas las miradas se posaron en mí, esperando, juzgando. Javier tomó un sorbo largo de su vino antes de responder. «Estamos viendo opciones. La casa es muy grande para él y pues, ya saben cómo es. Terco, no quiere aceptar que necesita ayuda. Terco, necesita ayuda. Como si fuera un niño incapaz de tomar sus propias decisiones, como si la casa que construí con mis propias manos, que pagué con mi propio sudor,
fuera demasiado para mí, como si mi negativa a dejar mi hogar fuera capricho de viejo senil y no el último bastión de mi dignidad. Me levanté entonces, las piernas temblándome, no de debilidad, sino de una rabia contenida que llevaba meses, quizás años, acumulándose en mi pecho. Camila intentó detenerme, pero yo negué con la cabeza. Caminé hacia la salida sin despedirme, sin mirar atrás, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda como agujas envenenadas. «Don José, ¿ya se va? Pero si apenas vamos a servir el postre», dijo Verónica con esa falsa preocupación que dominaba a la perfección. No respondí. Salí de esa casa de cristal y mentiras. Caminé por la calle hasta la parada del autobús, porque no había pedido que me recogieran, porque ya sabía que no les importaba cómo llegara o cómo me fuera. En el camino de regreso a casa, apretado entre desconocidos en el transporte público, tomé una decisión. Ya no permitiría más humillaciones. Ya no sería el hazmerreír de nadie. Y sobre todo, me aseguraría de que entendieran que la traición tiene un precio, y ese precio lo pagarían ellos, no yo. El sobre Manila estaba sobre la mesa del comedor, abierto, con los papeles desparramados como si no importaran. Llegué a casa después de mi caminata matutina por el parque y ahí estaban, a plena vista sin ningún intento de ocultarlos. Javier tenía llave de mi casa, por supuesto, para emergencias, me había dicho, pero esto no era una emergencia. Esto era un robo silencioso, una invasión a mi vida, una confirmación de que ya no me consideraban dueño de nada, ni siquiera de mi propia historia. Tomé los papeles con manos temblorosas. Eran los documentos del Chevrolet Impala del 79, el auto azul marino que dormía en mi garaje cubierto por esa lona gris. Pero había algo más. Un contrato de compraventa, ya firmado por Javier. El nombre del comprador era un tal Roberto Núñez, y la cantidad me golpeó como un puñetazo en el estómago, $18,000. $18,000. Por el auto donde llevé a Dolores al altar hace 50 años. Por el auto donde nació prácticamente Javier, porque casi no llegamos al hospital. Por el auto que nos llevó a cada aventura, a cada alegría, a cada momento que vale la pena recordar. $18,000, como si los recuerdos tuvieran precio, como si pudieran venderse al mejor postor, junto con la tapicería desgastada y el motor que aún ronroneaba como el primer día. Me senté en la silla donde Dolores solía tejer, donde pasó sus últimas tardes tejiendo una bufanda que nunca terminó, y sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo el auto. Era el símbolo de todo lo que habíamos construido, la prueba física de que existimos, de que fuimos jóvenes y felices, de que hubo un tiempo en que el mundo era nuestro y ese pedazo de metal azul nos llevaba hacia el futuro con esperanza. Recordé el día que lo compramos. Dolores tenía 32 años, yo 34. Habíamos ahorrado durante 24 meses, guardando cada peso que sobraba después de pagar la renta, la comida, los pañales de Javier. El vendedor era un hombre mayor de Tonalá que cuidaba ese auto como si fuera su hijo. Cuando nos lo entregó, le brillaban los ojos de nostalgia y nos hizo prometer que lo cuidaríamos. «Este auto tiene alma», nos dijo. «Trátenlo bien y los llevará a donde necesiten ir». Y así fue. Nos llevó a Vallarta para nuestra segunda luna de miel, cuando Javier tenía 7 años y se quedó con mi madre. Nos llevó a Morelia cuando murió mi padre, manejando toda la noche mientras Dolores dormitaba en el asiento del copiloto con la cabeza apoyada en mi hombro. Nos llevó al hospital 3 veces, cuando Javier se rompió el brazo jugando fútbol, cuando Dolores tuvo aquella neumonía que casi me la arrebata, cuando mi esposa tuvo su primer infarto del que se recuperó, ese que nos dio 5 años más juntos que creí no tendríamos. Cada rayadura en la pintura cuenta una historia.
La del lado del conductor es de cuando rocé un poste saliendo del estacionamiento del mercado, nervioso porque Dolores acababa de decirme que estaba embarazada después de 3 pérdidas. La del cofre es de una rama que cayó durante una tormenta en Puerto Vallarta, la misma noche que Dolores y yo bailamos bajo la lluvia como locos enamorados. La del parachoques trasero es del día del funeral de mi madre, cuando retrocedí sin ver y golpeé el muro del panteón, cegado por las lágrimas. Y ahora Javier lo vendía, sin preguntarme, sin consultarme, como si el auto fuera suyo por derecho divino, como si mi opinión no importara, como si yo ya estuviera muerto y enterrado junto a Dolores. Escuché la puerta abrirse y los pasos de Javier entrando. Venía silbando, relajado, probablemente pensando que yo todavía estaba en el parque. Se detuvo en seco cuando me vio sentado en la sala con los papeles en la mano. «Papá, no sabía que estabas aquí». «Claro que no lo sabías. Por eso dejaste esto tirado en mi mesa, ¿verdad?» Levanté los documentos. $18,000, Javier. ¿Ese es el precio de tu pasado? Su rostro se endureció, esa expresión de fastidio que últimamente era lo único que me regalaba. No empieces con dramas, papá. Es solo un auto viejo que ni siquiera usas, que está ahí juntando polvo y muriendo en el garaje. Es el auto de tu madre. Era el auto de mi madre. Ella ya no está, papá, y ese auto no va a traerla de vuelta. Es momento de dejar ir las cosas, de ser práctico. Práctico. Esa palabra que usaba Verónica constantemente, como si la vida se tratara solo de números y transacciones, como si el amor y los recuerdos fueran pérdidas en un balance contable. ¿Y no se te ocurrió preguntarme, aunque sea por educación, por respeto? Javier soltó una risa amarga, esa risa que había aprendido de su esposa, llena de condescendencia y superioridad. ¿Preguntarte? Papá, ese auto era mío por derecho. Lo heredé cuando mamá murió. Está a mi nombre desde hace 2 años. Técnicamente no tenía que consultarte nada. Las palabras me golpearon como piedras. Estaba a su nombre. ¿Cuándo había pasado eso? ¿En qué momento, mientras yo lloraba la muerte de mi esposa, mientras intentaba encontrar razones para seguir levantándome cada mañana, él había tramitado papeles para quedarse con lo único que me conectaba físicamente con Dolores? Tu madre te lo dejó para que lo cuidaras, no para que lo vendieras al primer comprador que apareciera. Mi voz temblaba. No de debilidad, sino de una rabia que crecía como fuego en mi pecho. Necesito ese dinero, papá. Tengo gastos, responsabilidades. Camila va a entrar a la universidad el próximo año. Necesita cosas. La casa tiene una hipoteca grande. No puedo darme el lujo de mantener chatarra sentimental. Chatarra sentimental. Así llamaba a los 50 años de vida de sus padres. Chatarra, como si fuéramos basura que estorbaba en su camino hacia el éxito. ¿Y los $18,000 también son para Camila o para otro viaje a Cancún con Verónica? El golpe fue bajo pero necesario. Vi cómo apretaba la mandíbula, cómo sus manos se cerraban en puños. Por un momento pensé que me golpearía y casi lo deseé, porque el dolor físico sería más fácil de soportar que esta traición. No metas a Verónica en esto, ella no tiene nada que ver. Ella tiene todo que ver. Desde que llegó a tu vida, te convertiste en esto, en alguien que vende los recuerdos de su madre por $18,000, en alguien que deja a su padre esperando de pie en una fiesta, en alguien que... Bye, se me quebró la voz. En alguien que ya no reconozco como mi hijo. Javier agarró los papeles de mis manos con un movimiento brusco. Ya firmé el contrato, papá. El comprador viene mañana a las 10 de la mañana a recoger el auto. Fin de la discusión. ¿Y si no te doy las llaves? Tengo un juego. Lo saqué la semana pasada. Me miró con esos ojos fríos que parecían de un extraño. Puedes quedarte encerrado en tu nostalgia si quieres, pero el mundo sigue avanzando, y yo también.
Salió de la casa dando un portazo que hizo temblar los vidrios de las ventanas. Me quedé solo en esa sala llena de fotografías de una familia que ya no existía, sosteniendo el aire donde habían estado los papeles, sintiendo que me arrancaban otro pedazo del alma. Esa noche no pude dormir. Me senté en el garaje, quité la lona del auto y pasé las manos por el capó. La pintura estaba opaca, pero aún mantenía ese azul profundo que Dolores amaba. Me senté en el asiento del conductor, que guardaba la forma de mi cuerpo después de tantos años, y cerré los ojos. Casi podía escuchar su risa, sentir su mano sobre la mía en la palanca de cambios, oler su perfume barato, que era lo más lujoso que podíamos permitirnos en aquellos años. «Perdóname, mi amor», susurré en la oscuridad. No pude protegerlo, no pude proteger nada. Pero en ese momento, con las lágrimas rodando por mis mejillas y el sabor amargo de la traición en la boca, supe que algo tenía que cambiar. No podía seguir siendo la víctima, el viejo patético que permitía que su propia familia lo despojara de todo. Dolores no habría querido eso. Ella habría luchado, habría defendido lo nuestro con uñas y dientes, y yo haría lo mismo. De alguna manera, encontraría la forma de que entendieran que yo todavía estaba vivo, que todavía tenía voz, que todavía tenía el poder de decidir sobre mi propia vida y mi propio legado, aunque eso significara declarar una guerra silenciosa contra mi propio hijo. El dolor comenzó como un hormigueo en el brazo izquierdo mientras regaba los geranios de Dolores. Era miércoles por la mañana. El cielo de Guadalajara estaba despejado y los pájaros cantaban en el naranjo del patio. Pensé que era cansancio, que había dormido mal después de la discusión por el auto que finalmente se llevaron ayer. Pero el hormigueo se convirtió en punzadas, luego en un dolor sordo que se extendía por el pecho. Las macetas se volvieron borrosas, el suelo se inclinó, y lo siguiente que recuerdo es despertarme en una cama de hospital con luces fluorescentes cegándome y el pitido constante de una máquina junto a mi cabeza. «Don José, tranquilo, tuvo una caída. Está en el hospital civil». La enfermera era joven, de voz suave, y ajustaba una bolsa de suero conectada a mi brazo. Sufrió un desmayo, posiblemente por la presión arterial. Le hicimos algunos estudios. El doctor vendrá pronto. ¿Qué hora es? Mi voz sonaba rasposa, lejana. Las 3 de la tarde. Llegó en ambulancia alrededor de las 10. Un vecino lo encontró en el jardín y llamó a emergencias. Don Eugenio, el vecino de al lado, el mismo que me saludaba todas las mañanas. Al menos alguien se había dado cuenta de que existía. ¿Llamaron a mi familia? La enfermera revisó una tablilla. Sí, tenemos registrado a su hijo Javier Ramírez como contacto de emergencia. Lo llamamos 3 veces. No ha llegado aún. 3 veces. Mi hijo había recibido 3 llamadas diciéndole que su padre estaba en el hospital y no había venido. Miré el reloj en la pared. 5 horas habían pasado. 5 horas en las que pude haber muerto, en las que pude haber necesitado que alguien tomara decisiones sobre mi vida y él simplemente no había venido. El doctor llegó media hora después, un hombre de mediana edad con lentes y expresión seria. Revisó los estudios, me hizo preguntas sobre mi alimentación, mi presión, mis medicamentos. Don José tuvo suerte de que alguien lo encontrara rápido. La presión estaba en 180/110, muy alta. Pudo haber sido un infarto. Necesita descanso, control médico estricto y sobre todo necesita evitar el estrés. Evitar el estrés. Como si eso fuera posible cuando tu propia familia te arrancaba pedazos del alma día tras día. ¿Tiene quien lo cuide en casa? ¿Su esposa? ¿Algún familiar? Preguntó el doctor mientras anotaba algo en el expediente. Mi esposa falleció hace 3 años. Mi hijo está ocupado.
El doctor me miró con esa expresión que ya conocía bien, esa mezcla de lástima y preocupación que me hacía sentir más pequeño. Don José, a su edad y con estos episodios, no puede estar solo. Necesita supervisión constante, al menos durante las próximas semanas. Voy a pedirle a la trabajadora social que hable con su familia. Me quedé mirando el techo blanco del hospital, contando las manchas de humedad, sintiendo cómo cada minuto que pasaba sin que Javier apareciera era otro clavo en el ataúd de nuestra relación. Las horas se arrastraban. Otros pacientes recibían visitas, esposas preocupadas, hijos atentos, nietos con dibujos y flores. Yo tenía el espacio vacío junto a mi cama, la silla de plástico sin ocupar, el silencio que gritaba mi abandono. A las 7 de la noche, cuando ya había oscurecido y las luces del pasillo se atenuaban, finalmente escuché sus pasos. Javier entró a la habitación con el teléfono en la mano, terminando una llamada de trabajo. Ni siquiera me miró cuando entró. Sí, mándame el presupuesto mañana temprano. Ok, hablamos. Colgó y entonces, solo entonces, volteó hacia mí. Papá, ¿qué pasó? Me desmayé. Estuve aquí desde las 10 de la mañana. No pude evitar que el reproche tiñera cada palabra. Sí, me llamaron, pero estaba en una junta importantísima con inversionistas de Monterrey. No podía salir corriendo. Vine en cuanto pude. Se sentó en la silla, pero su postura era rígida, impaciente, como si estar ahí fuera un trámite molesto que debía cumplir. 9 horas, Javier. Estuve solo 9 horas. No exageres. Además, estás bien, ¿no? No fue nada grave, solo un desmayo. Revisó su reloj. ¿Ya te van a dar de alta? El doctor entró justo en ese momento, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta. Buenas noches. ¿Usted es el hijo? Sí, Javier Ramírez. Doctor Hernández, mire, su padre tuvo una crisis hipertensiva severa. Afortunadamente, no derivó en infarto, pero estuvo cerca. Necesita reposo absoluto, medicación estricta y supervisión constante. No puede quedarse solo. Javier suspiró con evidente fastidio. Doctor, yo trabajo todo el día. Mi esposa también. Tenemos una hija en la escuela. No podemos estar cuidándolo las 24 horas. Cuidándolo. Como si fuera un bebé incapaz de valerse por sí mismo. Como si 72 años de vida independiente de repente no significaran nada. Entonces, sugiero que consideren contratar una enfermera o buscar alguna residencia de cuidado para adultos mayores donde... No, mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. No voy a ninguna residencia. Me voy a mi casa. Papá, no seas terco. El doctor dice que necesitas supervisión. Y tú dijiste que el auto era tuyo por derecho, que yo ya no decidía nada. Pues esto lo decido yo. Me voy a mi casa. Me incorporé en la cama, ignorando el mareo que me sacudió. El doctor intervino. Don José, entienda que es por su salud. Otro episodio como este y podría no tener tanta suerte. Prefiero morir en mi casa que en cualquier asilo donde me pongan a esperar la muerte, rodeado de extraños. Javier se levantó bruscamente. Haz lo que quieras, papá. Siempre has sido terco como una mula, pero cuando pase algo peor, no digas que no te advertimos. Miró al doctor con expresión de disculpa. Yo tengo cosas más importantes que hacer que discutir con él. Si quiere irse a su casa y matarse, adelante. Cosas más importantes. Esas palabras flotaron en el aire del hospital como humo tóxico. Su padre estaba en una cama de hospital, había estado a punto de sufrir un infarto y él tenía cosas más importantes que hacer. Javier, el doctor intentó mediar, pero mi hijo ya estaba caminando hacia la puerta. Mañana vengo a arreglar el papeleo para que le den de alta, si eso es lo que quiere. Y se fue, sin despedirse, sin tocar mi mano, sin una palabra de consuelo o preocupación. Solo el eco de sus pasos, alejándose por el pasillo, llevándose consigo cualquier esperanza
que aún tuviera de que algo de mi hijo quedaba bajo esa cáscara de ambición y frialdad. Me quedé mirando la puerta vacía, sintiendo cómo algo dentro de mí se solidificaba, se convertía en piedra. El doctor murmuró algo sobre hablar con la trabajadora social y también se fue. Y yo estaba solo nuevamente, en esa habitación de hospital que olía a desinfectante y desesperanza, rodeado del pitido de las máquinas que me recordaban que seguía vivo, aunque mi propio hijo pareciera desear lo contrario. Alrededor de las 9 de la noche escuché pasos rápidos acercándose. Pensé que sería la enfermera de turno, pero era Camila. Mi nieta entró corriendo, con los ojos rojos de haber llorado, el cabello revuelto. Se lanzó a abrazarme con tanta fuerza que dolió, pero era un dolor que sanaba más de lo que lastimaba. Abuelo, me acabo de enterar. Acabo de llegar de la escuela y mi mamá mencionó como si nada que habías estado en el hospital. ¿Por qué no me llamaron? Su voz temblaba entre sollozos y rabia. Tranquila, mi niña. Estoy bien. No estás bien. Nadie está bien en esta maldita familia. Se sentó en la cama, sosteniendo mi mano con las suyas, tan parecidas a las de Dolores cuando era joven. Mi papá es un monstruo, mi mamá también. Te tratan como si no importaras, como si no fueras nada. Camila. No, abuelo. Es la verdad y tú lo sabes. Los escuché anoche hablando. Mi papá decía que estás siendo un estorbo, que la casa es muy valiosa para dejarla en tus manos, que están esperando a que... No pudo terminar la frase, pero no hacía falta. Esperando a que me muriera. Eso era lo que esperaban. Camila se recostó a mi lado, como hacía cuando era pequeña, y le tenía miedo a las tormentas. Me aferré a ella, a esa niña que era lo único puro que quedaba en mi vida, lo único que me recordaba que el amor verdadero aún existía en algún lugar de este mundo cruel. «Prométeme algo, abuelo», susurró. «Prométeme que no vas a dejarlos ganarte. Prométeme que vas a luchar». De ahí, en esa cama de hospital con mi nieta en brazos y el corazón aún recuperándose de la crisis, tomé la decisión final. No solo lucharía, los destruiría de la única forma que importaba para gente como Javier y Verónica. Les quitaría aquello por lo que me habían traicionado, aquello por lo que habían vendido su humanidad. Les quitaría la herencia, hasta el último peso. La oficina de don Ricardo Salazar olía a madera vieja y libros de leyes polvorientos. Había conocido a Ricardo hace 40 años, cuando ambos éramos jóvenes y compartíamos cervezas en el mercado después del trabajo. Él estudió Derecho en las noches, mientras yo trabajaba doble turno en la fábrica. Dolores y su esposa Margarita se hicieron amigas inseparables. Compartimos bautizos, cumpleaños, penas y alegrías. Si había alguien en quien pudiera confiar en este mundo, era Ricardo Salazar. Me senté frente a su escritorio, el bastón apoyado contra la silla. 2 semanas habían pasado desde el hospital, 2 semanas de recuperación solitaria, donde solo Camila me visitaba a escondidas. Ricardo me observaba con esos ojos grises que habían visto demasiadas tragedias humanas, demasiadas familias destruidas por la codicia. «José, hermano, te ves demacrado», dijo sirviéndome un vaso de agua. «Camila me llamó, me contó lo del hospital. Lo siento mucho». «No vengo por lástima, Ricardo, vengo por justicia». Saqué de mi maletín los documentos que había preparado. Escrituras de la casa, estados de cuenta bancarios, el testamento viejo que había hecho con Dolores donde todo quedaba para Javier. «Necesito cambiar esto, todo». Ricardo tomó los papeles, sus manos expertas recorriendo cada línea. Silbó suavemente cuando vio las cifras. La casa en la colonia americana está valuada en $250,000 según el último avalúo. Y tienes $90,000 en cuenta de ahorros. José, esto es todo lo que construí en 50 años de trabajo.
interrumpí. Cada peso, cada ladrillo, cada sacrificio. Y mi hijo cree que es suyo solo por existir, por haber nacido de mi sangre. ¿Qué quieres hacer? Quiero desheredarlo, a él y a Verónica, que no reciban nada, ni un solo peso, todo para Camila. Ella es la única que merece llevar adelante lo que Dolores y yo construimos. Ricardo se reclinó en su silla, los dedos entrelazados bajo el mentón. ¿Estás completamente seguro? Una vez que firmemos estos documentos, no hay vuelta atrás. Javier podría impugnar el testamento, alegar que estabas bajo coacción o que no tenías capacidad mental. Tengo 72 años, no 100. Mi mente está más clara que nunca, y no hay coacción, hay consecuencias. ¿O acaso no es válido que un padre decida quién merece su legado? Claro que es válido, pero, José, es tu único hijo. Era mi único hijo. La amargura en mi voz era palpable, como veneno escupido. El hombre que me dejó esperando de pie en su casa como un mendigo, que vendió el auto de su madre sin consultarme, que dijo tener cosas más importantes que hacer mientras yo moría en un hospital. Ese no es mi hijo, es un extraño que lleva mi apellido. Ricardo asintió lentamente, comprendiendo la profundidad de mi dolor. Está bien, redactaré un nuevo testamento, pero necesito que entiendas algo. Esto va a destruir lo poco que queda de tu relación con Javier. Cuando se entere, y eventualmente se enterará, habrá guerra. Que la haya. Prefiero morir en paz sabiendo que hice lo correcto, a morir siendo el tonto que permitió que lo despojaran de su dignidad y su legado. Me incliné hacia adelante. Y Ricardo, hay algo más. No quiero que Javier sepa nada hasta después de mi muerte, ni una palabra, ni una pista. Que siga creyendo que todo será suyo, que siga contando los días, esperando mi funeral para cobrar su premio. Una sonrisa triste cruzó el rostro de Ricardo. Eso es cruel, hermano. No más cruel que dejar a tu padre abandonado en un hospital. No más cruel que vender los recuerdos de tu madre por $18,000. No más cruel que desearle la muerte para heredar. Mi voz se quebró ligeramente. Él empezó esta guerra, Ricardo. Yo solo voy a terminarla. Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada detalle. Ricardo redactó el testamento con precisión legal impecable. Leyó cada cláusula en voz alta, asegurándose de que entendiera las implicaciones. La casa de $250,000, la cuenta de ahorros de $90,000, algunos bonos gubernamentales que sumaban otros $20,000, incluso mi pensión acumulada en el Seguro Social. Todo, absolutamente todo, quedaba para Camila Ramírez, mi nieta de 17 años. Javier Ramírez quedaba explícitamente excluido. Verónica Ortega no era mencionada porque legalmente nunca tuvo derecho, pero la exclusión de Javier la dejaba automáticamente fuera. El documento especificaba las razones: abandono emocional, maltrato psicológico, falta de cuidado filial. Ricardo sugirió frases legales más suaves, pero yo insistí en la verdad cruda. ¿Y si Javier impugna alegando que Camila es menor de edad?, pregunté. Por eso pondremos un fideicomiso administrado por mí hasta que ella cumpla 25 años. Durante ese tiempo, el dinero se usará exclusivamente para su educación, salud y necesidades básicas. A los 25, recibe todo sin restricciones. Ricardo hizo una pausa. También sugiero que nombres a Camila como tu beneficiaria en el seguro de vida. ¿Tienes alguno? Sí, una póliza que contraté hace 20 años. Paga $35,000 al momento de mi muerte. Javier es el beneficiario actual. Cámbialo mañana mismo. Cada día que pasa es un día donde si te ocurre algo, él se queda con ese dinero. Firmé el testamento con mano firme. Cada trazo de la pluma era un acto de justicia tardía, pero definitiva. Ricardo añadió su firma como testigo, junto con su secretaria que entró solo para ese propósito.
3 copias quedaron resguardadas, una en la caja fuerte de Ricardo, otra en un banco, la tercera conmigo, escondida en un lugar donde Javier jamás buscaría. ¿Le dirás a Camila?, preguntó Ricardo mientras guardaba los documentos. No todavía, es demasiado joven para cargar con este secreto, pero le dejaré una carta explicándole todo, pidiéndole perdón por ponerla en medio de esta guerra, agradeciéndole por ser la única luz en mis últimos años. Sentí las lágrimas quemando mis ojos. Ricardo, ¿crees que Dolores aprobaría esto? Mi amigo rodeó el escritorio y puso una mano en mi hombro. Dolores te amaba, José, y sé que amaba a Javier, pero también sé que ella valoraba la dignidad por encima de todo. Ella no habría querido verte humillado, destruido, esperando la muerte mientras tu propio hijo cuenta tu dinero. Apretó mi hombro. Dolores habría hecho exactamente lo mismo. Salí de esa oficina con un peso menos en el pecho y otro nuevo, diferente. Ya no era la carga de la humillación, sino el peso de un secreto poderoso, de una venganza silenciosa que se cocinaría a fuego lento hasta el momento perfecto. Caminé por las calles de Guadalajara sintiendo el sol de la tarde en el rostro, escuchando el bullicio de la ciudad que seguía viva mientras yo me preparaba para la muerte. Pero ahora, la muerte no me asustaba. Al contrario, se había convertido en mi aliada, en el momento donde finalmente hablaría más fuerte que nunca, donde mi silencio acumulado explotaría en un grito de justicia que Javier escucharía eternamente. Esa noche, en mi casa vacía, saqué el documento del Nuevo Testamento de su escondite en el fondo del ropero, detrás de las camisas de Dolores que nunca pude regalar. Lo leí una vez más, saboreando cada palabra, cada cláusula que arrebataba el futuro que Javier había planeado con tanta avaricia. Perdóname, hijo, susurré en la oscuridad de mi habitación. Perdóname por no haberte enseñado mejor, por no haberte mostrado que el dinero es basura comparado con el amor y la lealtad. Pero sobre todo, perdóname por lo que voy a hacerte. Guardé el documento. Apagué la luz y por primera vez en meses dormí profundamente. Ya no era la víctima esperando el próximo golpe, era el arquitecto de mi propia justicia, el guardián del legado que Dolores y yo construimos, el protector de la única persona que demostró merecerlo. Y cuando llegara el momento, cuando mi corazón finalmente se detuviera y mi última respiración escapara de mis labios, Javier descubriría que la traición tiene un precio, y ese precio lo pagaría él durante el resto de su vida miserable. Nos vamos a Chapala este fin de semana, una escapada familiar, anunció Javier por teléfono un jueves por la tarde. Habían pasado 3 semanas desde que firmé el Nuevo Testamento. 3 semanas donde mantuve mi rutina normal, donde fingí ser el viejo derrotado que todos esperaban ver, donde guardé mi secreto como un tesoro en el fondo del pecho. Javier me llamaba ocasionalmente, visitas de 5 minutos donde preguntaba, ¿estás bien?, sin esperar realmente una respuesta, cumpliendo el mínimo deber filial para no quedar mal ante los vecinos. ¿Chapala?, pregunté, sintiendo ya el peso de lo que vendría. Sí, renté una cabaña junto al lago. Verónica quiere descansar. Camila necesita un respiro de la escuela. Salimos el sábado a las 8 de la mañana. Hizo una pausa calculada. Puedes venir si quieres. Si quieres. Como una concesión, como un favor que me hacían. No queremos que vengas, o te extrañaremos si no vienes. Solo un si quieres, lanzado al aire con la misma emoción que se invita a alguien a sacar la basura. Me gustaría ir, dije, odiándome por necesitar su aprobación, por aferrarme a las migajas de inclusión que me lanzaban. Está bien, el sábado a las 8 en punto, no llegues tarde. Y colgó. El sábado amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me levanté a las 6, me bañé, me puse mi mejor camisa.
la azul que Dolores decía que me hacía ver distinguido. Preparé una maleta pequeña con lo esencial: ropa para 2 días, mis medicamentos, una fotografía de Dolores que siempre llevaba conmigo. A las 7:30 ya estaba listo, esperando junto a la puerta con mi maleta en la mano y el bastón apoyado en la pared. A las 8:10 escuché el motor del auto nuevo de Javier, un Honda CRI plateado que había comprado con parte del dinero de la venta del Impala. Mi corazón dio un vuelco doloroso recordando el auto azul que ya no estaba en el garaje. Ese espacio vacío que gritaba su ausencia cada vez que pasaba junto a él. Salí a la calle y vi el auto estacionado frente a mi casa. Javier estaba en el asiento del conductor, Verónica en el del copiloto revisando su teléfono, Camila en la parte trasera con audífonos puestos. El motor estaba encendido, las puertas cerradas. Toqué la ventana del lado de Javier. Él bajó el vidrio apenas unos centímetros. «Sube, papá, ya vamos tarde». Fui hacia la puerta trasera donde estaba Camila. Mi nieta me vio y su rostro se iluminó, quitándose los audífonos rápidamente. Pero cuando intenté abrir la puerta, estaba cerrada con seguro. Toqué el vidrio. Camila intentó abrir, pero Javier gritó desde adelante: «¡Espera, Camila!». Javier bajó del auto y caminó hacia donde yo estaba. La llovizna había comenzado, gotas finas que se estrellaban contra mi camisa azul, empezando a empaparme. Mi hijo me miró con esa expresión que había aprendido a temer, esa mezcla de fastidio y frialdad que reservaba para los inconvenientes. «Papá, tenemos un problema». «¿Qué problema?». Mi mano apretaba el mango de la maleta. «El auto está lleno. Yo manejo, Verónica va adelante, Camila atrás con todas las maletas y las cosas de la playa. No hay espacio». Sus palabras caían como piedras, cada una más pesada que la anterior. Miré hacia el auto. Era verdad que había maletas en el asiento trasero, 2 grandes que ocupaban casi todo el espacio junto a Camila, pero no eran tantas como para que no cupiera una persona. Había espacio, lo vi con mis propios ojos. Simplemente no querían hacer espacio para mí. «Puedo ir atrás, apretado, no me importa», dije, y odié cómo sonó mi voz suplicante, desesperada. «No, papá, no es seguro. Además, es un viaje de 3 horas. Estarías muy incómodo». Javier cruzó los brazos, la lluvia mojando su playera cara de diseñador. «Es mejor que te quedes. La próxima planeamos con más tiempo». La próxima. Siempre la próxima vez que nunca llegaba. Siempre el futuro indefinido donde yo tendría un lugar, donde sería considerado, donde importaría. «Javier, pero me dijiste que viniera. Preparé mi maleta, estoy listo. ¿Por qué no dijiste antes que no había espacio?». La lluvia caía más fuerte ahora, empapándome, haciendo que la ropa se pegara a mi cuerpo. «Porque pensé que cabríamos todos. Me equivoqué». Se encogió de hombros, como si fuera un error sin importancia, como si no acabara de destrozarme. «Mira, te llamamos cuando lleguemos. Sale». Desde el auto, Verónica bajó su ventana y gritó: «Javier, ya vámonos, nos está lloviendo». Mi hijo dio un paso hacia el auto, listo para irse, para dejarme ahí parado bajo la lluvia como un perro abandonado. Pero yo no podía moverme, no podía procesar lo que estaba pasando. Camila había bajado la ventana de su lado, las lágrimas corriendo por sus mejillas mezclándose con la lluvia. «Papá, no puedes dejarlo. Hay espacio. Yo me voy adelante con mamá». «Camila, súbete esa ventana ahora», vociferó Verónica. «Abuelo, perdóname», gritó Camila hacia mí, su voz quebrándose. «Perdóname, por favor». Javier llegó a mi lado una última vez. Me miró directo a los ojos y en ese momento vi algo que me heló la sangre. No era indiferencia, era satisfacción. Estaba disfrutando esto, disfrutando verme sufrir, verme humillado bajo la lluvia con mi maleta inútil y mi dignidad hecha pedazos. «No hay lugar para ti en el auto, papá». Las palabras salieron lentas, deliberadas, cada sílaba diseñada para herir. «Mejor quédate en casa, descansa.
Ya estás muy viejo para estos paseos. Me quedé paralizado, viendo cómo se subía al auto, cómo encendía el motor, cómo las llantas salpicaban agua del pavimento mojado. Verónica se rió, una risa que atravesó el sonido de la lluvia y se clavó en mi pecho como un cuchillo. Camila tenía la cara pegada a la ventana, llorando, gritando algo que no pude escuchar por encima del ruido del agua y el motor. Las luces rojas del auto se encendieron y desaparecieron en la esquina, exactamente como en esa visión que tuve hace semanas, esa premonición de abandono que ahora se hacía completamente real. Me quedé parado en la calle mientras la lluvia me empapaba hasta los huesos, la maleta colgando de mi mano, el agua corriendo por mi cara mezclándose con lágrimas que ya no podía contener. Los vecinos me miraban desde sus ventanas. Don Eugenio salió corriendo con un paraguas, pero yo negué con la cabeza. Quería sentir la lluvia, quería que el agua lavara la vergüenza, el dolor, la humillación. Quería que me congelara hasta no sentir nada. Entré a mi casa dejando un rastro de agua por el pasillo. La maleta cayó al suelo con un golpe sordo. Me senté en la sala, empapado, tiritando, y saqué del bolsillo de mi pantalón mojado el documento que había guardado ahí esa mañana. El Nuevo Testamento, sellado en una bolsa plástica para protegerlo. Lo sostuve entre mis dedos temblorosos y una sonrisa amarga cruzó mi rostro. «No hay lugar para ti en el auto», susurré repitiendo sus palabras. Pero yo ya tenía otro plan. La rabia ya no era un fuego descontrolado, era hielo puro, calculado, definitivo. Cada gota de lluvia que caía de mi cuerpo era una gota de debilidad que abandonaba mi sistema. Cada escalofrío era una capa de ingenuidad muriendo. Ya no era el padre esperanzado que quería creer en su hijo. Ya no era el viejo sentimental aferrado a recuerdos. Era un hombre con un propósito, con un arma cargada en forma de documento legal, con la paciencia para esperar el momento exacto de disparar. Me cambié de ropa lentamente, cada movimiento deliberado, ceremonial. Me preparé un café caliente y me senté junto a la ventana viendo la lluvia caer, viendo la calle vacía donde momentos antes había sufrido mi última humillación. Y sonreí. Sonreí porque ellos no sabían lo que venía. Sonreí porque su avaricia los había cegado completamente. Sonreí porque la venganza, cuando se sirve fría y calculada, sabe infinitamente mejor que cualquier grito de rabia. 6 meses después, mi cuerpo finalmente comenzó a rendirse. No fue dramático como en las películas. Fue gradual, silencioso, como una vela que se consume lentamente, hasta que solo queda la oscuridad. Los dolores en el pecho se hicieron más frecuentes. Las manos me temblaban al sostener la taza de café. Las escaleras de mi propia casa se convirtieron en montañas imposibles de escalar. El doctor Hernández me lo dijo sin rodeos. Mi corazón estaba cansado, muy cansado, y no había medicina que pudiera revertir 50 años de trabajo duro y los últimos años de estrés emocional que me habían devastado más que cualquier enfermedad física. Meses, don José, tal vez 1 año si tiene suerte y cuida cada detalle, me dijo en su consultorio, con esa voz profesional que intentaba esconder la lástima. Llamé a Ricardo esa misma tarde. Es momento, hermano. Prepara todo para la lectura del testamento. Quiero que sea en mi casa, en la sala donde Dolores y yo construimos nuestros sueños. Quiero que Javier esté ahí, que Verónica esté ahí, que vean exactamente lo que perdieron en el mismo lugar donde lo construí. 3 meses más pasaron. Camila venía todos los días después de la escuela, sin importar que sus padres le prohibieran verme. Entraba por la puerta trasera, se sentaba conmigo, me leía, me hacía compañía. Le conté todo, el testamento, las razones, el dolor acumulado. Lloró, me abrazó, me dijo que entendía, pero que le dolía verme sufrir. Abuelo, no quiero tu dinero si eso significa perderte, sollozó una tarde. No es por el dinero, mi niña, es por la justicia.
Es para que entiendas que en esta vida el amor y la lealtad valen más que cualquier herencia. Tu padre lo olvidó, Verónica nunca lo supo, pero tú tienes el corazón de tu abuela. Acaricié su rostro. Usa ese dinero para ser feliz, para estudiar, para construir una vida donde la dignidad no se negocie. Esa será mi verdadera herencia. Javier venía una vez por semana, 5 minutos de visita obligatoria. Preguntaba lo mismo. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Nunca esperaba la respuesta. Verónica no pisó mi casa ni una sola vez en esos meses finales. Para ellos, yo ya estaba muerto. Solo faltaba que mi cuerpo lo aceptara oficialmente. Una mañana de septiembre desperté sabiendo que era el momento. No sé cómo lo supe, simplemente lo sentí en cada célula de mi cuerpo. Llamé a Ricardo. Hoy, hermano, convócalos para esta tarde. Diles que es urgente, que necesito arreglar asuntos legales mientras aún puedo. Mi voz era un susurro áspero. ¿Estás seguro? ¿No quieres esperar? He esperado toda mi vida para este momento. No voy a esperar más. Ricardo llegó a las 3 de la tarde con su maletín de cuero gastado y una expresión solemne. Javier y Verónica llegaron a las 3:30, molestos por la interrupción de sus vidas tan importantes. Camila llegó corriendo desde la escuela, con el uniforme arrugado y los ojos rojos de llorar, porque sabía, de alguna forma ella también sabía, que este era el final. Estaba sentado en mi sillón favorito, el mismo donde Dolores tejía, donde leímos cuentos a Javier cuando era niño, donde construimos miles de recuerdos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Respiraba con dificultad, el oxígeno portátil silbando suavemente a mi lado. Ricardo se posicionó de pie junto a mí, el maletín sobre la mesita de centro. «Gracias por venir», dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «Ricardo tiene algo que leerles. Es mi última voluntad y testamento». Javier intercambió una mirada con Verónica. Una sonrisa apenas perceptible cruzó los labios de mi nuera. Creían que esto era una formalidad, una lectura previa donde yo les confirmaría lo que ya daban por hecho, que todo, absolutamente todo, sería de ellos. «¿No puede esperar esto, papá? Tengo una reunión importante en 1 hora», dijo Javier revisando su reloj. Ese reloj suizo de $15,000 que se había comprado con el dinero del auto de su madre. «No, no puede esperar. Siéntense». No fue una petición, fue una orden. Se sentaron en el sofá, Verónica ajustando su falda cara, Javier con los brazos cruzados en gesto de impaciencia. Camila se arrodilló junto a mi sillón, tomando mi mano con la suya, sus lágrimas ya corriendo libremente. Ricardo abrió el maletín y sacó el documento. Lo miró una última vez. Luego me miró a mí buscando confirmación. Asentí. Era el momento de la verdad, el momento donde 50 años de silencio y meses de planeación silenciosa finalmente gritarían más fuerte que cualquier palabra que hubiera pronunciado en vida. Yo, Ricardo Salazar Mendoza, abogado certificado, procedo a leer la última voluntad y testamento de don José Ramírez, en pleno uso de sus facultades mentales, firmado y certificado legalmente hace 6 meses. Ricardo carraspeó. El testamento anterior queda anulado por completo. Javier se enderezó ligeramente. Testamento anterior. Ricardo continuó leyendo: «Declaro como única y universal heredera de todos mis bienes, propiedades y activos financieros a mi nieta, Camila Ramírez Ortega». El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que se podía cortar con cuchillo. Verónica parpadeó confundida, como si las palabras estuvieran en un idioma que no entendía. Javier se puso pálido, luego rojo, las venas del cuello comenzando a marcarse. «Los bienes incluyen», continuó Ricardo sin inmutarse, «la casa ubicada en la colonia americana de Guadalajara con valor catastral de $250,000.
La cuenta de ahorros del Banco Santander con saldo de $90,000. Bonos gubernamentales por un valor de $20,000 y el seguro de vida con beneficio de $35,000, también con Camila Ramírez como única beneficiaria. ¿Qué? La voz de Javier salió estrangulada, casi cómica en su incredulidad. No, esto es un error. Papá, ¿qué es esto? Es justicia, respondí con calma. Es lo que te mereces después de años de humillaciones, de abandono, de traición. Javier se levantó del sofá como impulsado por un resorte. Esto no es legal, estás senil, no sabes lo que haces. Ricardo, tú eres su amigo, no puedes permitir esto. Está completamente legal, dijo Ricardo con voz firme. Tu padre estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó. Tengo evaluaciones médicas, testimonios, todo en orden. Este testamento es inquebrantable. Verónica finalmente encontró su voz, aguda y llena de veneno. Esto es manipulación. La mocosa lo envenenó contra nosotros. Camila, esto fue idea tuya, ¿verdad? No involucres a mi nieta. Mi voz retumbó en la sala con una fuerza que no sabía que aún tenía. Camila no sabía nada hasta hace 3 meses. Esta decisión fue completamente mía, solo mía. Javier caminaba de un lado a otro como animal enjaulado, las manos en la cabeza. No puedes hacer esto. Soy tu hijo, tu único hijo. Esa casa es mía, ese dinero es mío. Lo trabajé esperándolo durante años. ¿Lo trabajaste? Me reí, una risa amarga que me dolió en el pecho. ¿Cuándo trabajaste por esto? ¿Cuando me dejaste esperando de pie en tu fiesta? ¿Cuando vendiste el auto de tu madre sin consultarme? ¿Cuando me abandonaste en el hospital diciendo que tenías cosas más importantes que hacer? Mi voz se quebró de pura emoción. ¿O fue cuando me dejaste bajo la lluvia porque no había lugar para mí en el auto? Eso fue... Yo no... Papá, fueron malentendidos. Javier intentaba retroceder, buscar excusas, pero era demasiado tarde. No fueron malentendidos. Fue crueldad premeditada, fue desprecio, fue contar los días para mi muerte mientras fingías ser un hijo decente. Sentí las lágrimas rodar por mis mejillas. Vendiste tu humanidad por una herencia que ya no existe. Verónica se lanzó hacia Ricardo, arrebatándole el documento de las manos. Lo leyó frenéticamente, buscando algún error, alguna salvación. Cuando llegó a la parte donde Javier quedaba explícitamente excluido, su rostro se transformó en una máscara de odio puro. «Eres un monstruo, un viejo rencoroso y amargado que quiere destruir a su propia familia». «No, Verónica, yo no destruí esta familia. Tú lo hiciste cuando envenenaste a mi hijo contra mí. Y él lo hizo cuando eligió tu veneno sobre el amor de su padre». Javier cayó de rodillas frente a mí, las lágrimas finalmente brotando. Pero yo conocía esas lágrimas. No eran de arrepentimiento. Eran de pérdida financiera, de planes destruidos, de futuro desmoronado. «Papá, por favor, podemos arreglar esto. Puedo cambiar. Puedo ser mejor. Dame otra oportunidad». Te di 72 años de oportunidades. Cada día que te traicioné fue otra oportunidad desperdiciada. Tomé su mano, sintiendo la piel de mi hijo por última vez. No es traición, Javier. Es justicia. Aprendes o mueres sin entender nada. Esa decisión ya no es mía. Se alejó como si mi toque quemara, los ojos llenos de un odio que finalmente mostraba su verdadero rostro. Te vas a arrepentir de esto. Te lo juro por Dios que te vas a arrepentir. Ya me estoy muriendo, hijo. ¿Qué más puedes quitarme? Javier y Verónica salieron de mi casa dando gritos, amenazas legales, maldiciones que rebotaban en las paredes. La puerta se cerró con un golpe final y el silencio regresó, roto solo por el sollozo de Camila abrazada a mí. Ricardo puso una mano en mi hombro. «Lo hiciste, hermano». «Sí», susurré, sintiendo cómo las fuerzas me abandonaban. «Lo hice». Camila levantó su rostro bañado en lágrimas. «Abuelo, ¿valió la pena? ¿Todo este dolor
¿Valió la pena? La miré. Esa niña que tenía los ojos de Dolores, el corazón que su abuela le había heredado sin saberlo. Sí, mi niña, porque ahora sabes que la dignidad no se negocia, que el amor verdadero no espera herencias, y que a veces hacer justicia duele más que recibir la injusticia. 2 semanas después de la lectura del testamento, desperté sabiendo que había ganado. El dolor en el pecho seguía ahí, constante, recordándome que mi tiempo era limitado, pero aún no había terminado. Los médicos se sorprendieron de mi mejoría. Don José, su corazón se está estabilizando, me dijo el doctor Hernández en la última consulta. No es un milagro, pero al parecer quitarse ese peso de encima le hizo más bien que cualquier medicina. Sonreí. Tenía razón. La paz mental vale más que 1000 pastillas. Camila se había mudado conmigo definitivamente. Javier la desheredó también. Le cortó toda ayuda económica, pero mi nieta simplemente le dijo: «No necesito nada de ustedes. El abuelo me enseñó que la dignidad no tiene precio». Cuando me lo contó, lloré de orgullo. Esa muchacha tenía más carácter a sus 17 años que su padre en toda su vida. Me levanté despacio esa mañana y caminé por la casa que Dolores y yo construimos. Toqué las paredes que guardaban 50 años de recuerdos. La diferencia era que ahora estas paredes tenían futuro, no solo pasado. Pasé los dedos por la mesa del comedor donde cenamos miles de veces como familia, cuando familia significaba algo real. Me detuve frente al retrato de bodas. Dolores radiante en su vestido blanco sencillo, yo con mi traje prestado y esa sonrisa que prometía el mundo. «Lo hice, mi amor», susurré al retrato. «Protegí lo que construimos, y lo mejor de todo, estoy vivo para verlo». Salí al jardín donde los geranios de Dolores florecían más hermosos que nunca. Camila los cuidaba con devoción religiosa, regándolos cada mañana, hablándoles como su abuela solía hacer. Me senté en el banco de hierro oxidado, donde Dolores y yo pasamos tantas tardes, y observé cómo mi nieta estudiaba en la mesa del jardín, preparando sus exámenes para entrar a la universidad. «¿Cómo te sientes, abuelo?», preguntó sin levantar la vista de sus libros. «Vivo, mi niña, completamente vivo». Los meses siguientes fueron de transformación. Javier intentó impugnar el testamento. Contrató 3 abogados diferentes, pero todos le dijeron lo mismo. Era inquebrantable. Lo vi envejecer años en semanas. El peso de la culpa y la pérdida lo consumía, pero no era arrepentimiento genuino, era rabia por haber perdido lo que nunca debió contar como suyo. Verónica lo dejó a los 4 meses. «Me casé con un ingeniero exitoso, no con un fracasado amargado», le dijo según me contó don Eugenio, quien escuchó la pelea desde su jardín. Se fue con un contador que conoció en el banco, alguien con mejor futuro financiero. La ambición que los unió también los separó, tal como yo había predicho. Una tarde, 6 meses después de la lectura del testamento, estaba sentado en la sala cuando tocaron la puerta. Era Javier. Estaba demacrado, con ojeras profundas, el cabello despeinado. Ya no llevaba ropa de marca. Ya no tenía ese aire de superioridad. Era solo un hombre roto, parado en la puerta de la casa, que ya no sería suya. «Papá, ¿podemos hablar?», lo dejé entrar. Se sentó en el sofá, el mismo donde había escuchado la lectura del testamento que destruyó todos sus planes. Miró alrededor de la casa como si la viera por primera vez, como si finalmente entendiera todo lo que había perdido. «Vengo a decirte que tenías razón». Su voz se quebró. «Perdí todo». Verónica se fue. Mis amigos desaparecieron cuando el dinero se acabó. La casa está en ejecución hipotecaria y lo peor es que perdí a mi hija. Camila ni siquiera contesta mis llamadas. «¿Y vienes a pedirme que cambie el testamento?», pregunté con calma. «No, ya sé que eso no pasará. Vengo no sé a qué vengo. Tal vez a entender cómo pude ser tan ciego.
cómo pude cambiar el amor de mi padre por dinero que ni siquiera era mío. Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Cómo lo hiciste, papá? ¿Cómo pudiste perdonar a tu propio padre cuando te falló? Porque el mío acaba de darme la lección más dura de mi vida y ni siquiera sé si la merezco. Lo miré largo rato. Ese hombre frente a mí ya no era el hijo arrogante que me dejó bajo la lluvia. Era un hombre destruido que finalmente entendía el precio de la traición. Pero algo en mí se había transformado también. No te voy a decir que te perdono, Javier, porque el perdón se gana, no se regala. Pero te voy a decir esto. Todavía estás a tiempo de ser el hombre que tu madre habría querido que fueras. No para recuperar una herencia, sino para recuperar tu humanidad. ¿Cómo? ¿Cómo empiezo? Empieza ganándote el respeto de tu hija. No con dinero, porque ya no lo tienes. Con tiempo, con presencia, con amor verdadero. Si Camila algún día decide perdonarte, tal vez yo también lo considere. Pero será decisión de ella, no mía. Javier asintió, se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, volteó. Gracias, papá, por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me rendí contigo. No respondí. Lo vi alejarse por la calle, caminando porque ya no tenía auto, cargando el peso de sus errores, pero quizás, solo quizás, con una pequeña esperanza de redención. Camila entró poco después con su uniforme de la universidad. Había entrado a psicología con una beca completa. ¿Era mi papá? Sí. ¿Qué quería? Aprender a ser humano de nuevo. No sé si lo logrará, pero al menos lo está intentando. Camila se sentó junto a mí y recostó su cabeza en mi hombro. ¿Y tú, abuelo? ¿Algún día lo perdonarás? No lo sé, mi niña, pero lo que sí sé es que hice lo correcto y que cada día que despierto y te veo construir tu futuro con dignidad, siento que valió la pena cada momento de dolor. Esa noche, en mi habitación, coloqué una nueva fotografía en la mesita de noche. Una de Camila y yo en el jardín, rodeados de los geranios de Dolores. Dolores nos miraba desde su retrato en la pared, y juro que en su sonrisa había aprobación. Ya no necesitaba morir para ganar esta guerra. La había ganado viviendo, defendiendo mi dignidad, protegiendo lo que realmente importaba. Y ahora, con el tiempo que me quedara, lo usaría para ver florecer el verdadero legado. No el dinero, sino el amor y los valores que sembré en Camila. Cerré los ojos en paz, sabiendo que mañana despertaría de nuevo. Y eso, después de todo lo vivido, era el mayor triunfo de todos. Y ahora que conocen mi historia, les pregunto, ¿hice bien? ¿Fui demasiado duro con mi hijo o simplemente defendí mi dignidad cuando ya no me quedaba nada más? Durante 72 años intenté ser un buen padre, pero llegó un momento donde tuve que elegir entre ser la víctima o hacer justicia. Elegí a Camila, porque ella me demostró lo que Javier olvidó, que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras vacías. Hoy sigo vivo, viendo cómo mi nieta construye su futuro con los valores que Dolores y yo le enseñamos. Y Javier, tal vez algún día aprenda que la familia no se mide en herencias, sino en respeto y lealtad. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal y activa la campanita. Déjame en los comentarios, ¿hice lo correcto o fui demasiado lejos? Tu opinión me importa.